Y estamos ya nosotros acá en el estudio con Héctor Castro, el director del PAI. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día, Luis. Buen día, Patricia, Fito y a toda la teleaudiencia. Contento otra vez de estar con ustedes compartiendo información útil para la población, ¿verdad? Héctor, ¿cuántas vacunas creen ustedes que les van a quedar cuando termine este proceso de vacunación para la gente que nació en el 59 para atrás? O sea, nosotros vamos a iniciar aproximadamente por debajo de 100.000, serían la cantidad de dosis que estimamos que empezaríamos el día de mañana. Y el número de registrados está alrededor de 120.000, ¿verdad? O sea, hay una franja que en algunas regiones esto se extiende un poco más, en otras corresponde las dosis a la cantidad de personas inscriptas. Va a ser la primera, para todos va a ser la primera inmunización, o sea, no es que van a reservar para la segunda dosis. No. Nosotros vamos agregando del total, incluso de los rezagados que aún no se vacunaron, de grupos etarios que ya venían vacunándose. En el grupo de 85 y más ya estamos alcanzando el 90%, el de 75 y más estamos por encima de 85%, el de 65 y más estamos cerca del 65%, pero esto es en relación a inscriptos. Pero si esto nosotros trasladamos a la proyección poblacional, esto está alrededor, como un total, alrededor del 40%. O sea, más o menos, ¿qué porcentaje de cada franja etaria no se registra? Es un porcentaje importante, alrededor de 45% es la que se registra. O sea, más de la mitad no se registra. No se registra y por eso es que encontramos otro de los fenómenos en los vacunatorios, que aproximadamente un 15% de las personas que acuden se registran ese día. Por ejemplo, en Capital incluso llegamos a 3.000 personas no registradas previamente, concurren al vacunatorio, se inscriben en ese momento, situación que representa un desafío también para la planificación con la cantidad de dosis que disponemos. Claro. Ahora, van a quedar más o menos 100.000 vacunas. Lo que yo te preguntaba es, ¿las 100.000 vacunas significa que van a vacunar a 100.000 personas o es 50.000 y van a reservar la segunda dosis? No, es para 100.000 personas, Luis. Lo que corresponde, recordarás que fueron 250.000 de esta última partida que recibimos y ya apartamos 125.000 para segunda dosis. Lo que estamos disponiendo y lo que se consumió, entre comillas, en esta semana, representa un poco más del 25.000 dosis para primera dosis. Arrancamos con estas 100.000 para 100.000 personas, aproximadamente. Estaríamos ya por debajo de 100.000 para mañana. En esa franja que va ahora hasta 63 años, ¿sería? 62 años cumplidos o por cumplir este año y por encima de esa edad. Desde el lunes. Exacto. ¿Cuánta gente está registrada en esa franja? Y aproximadamente, como te decía, 120.000 aproximadamente. 120.000. O sea, hay otra vez, hay una Esta es la brecha. franja más importante, digamos, que tuvimos hasta ahora, ¿verdad? Correcto, sí. De los que tuvimos hasta ahora, sí, en cuanto a números. Y vamos a ir cada vez engrosando más. Doctor, una pregunta, pero más que nada seguramente la respuesta va a ser técnica, porque se sabe que desde el lunes están prácticamente vacíos muchos vacunatorios. No voy a generalizar, porque hay algunos como Paraguarí, otros sitios como el UNAS en algún momento ayer estuvo muy lleno. Hay sitios en donde sí, pero en general están vacíos, ¿verdad? ¿Por qué no bajaron la franja un poco antes? Y seguramente, repito, va a ser técnica la respuesta, Sí. ¿verdad? Porque no... Sí, es muy importante eso para que también todos sepan. La planificación en cuanto a esta última situación fue como una nueva oportunidad para todos aquellos que en la semana previa no habían recibido. Recordarán ustedes que esa semana nosotros tuvimos pausa en muchas regiones y esa situación implicó que si nosotros continuábamos agregando más, estas personas que no eran por una voluntad propia, sino por una situación logística, no lo recibieron. Y aunque nosotros miramos solamente Capital y Central, en muchas regiones eso realmente representó un número importante. Empezar la jornada un jueves o un viernes ya directamente, en todo momento estuvo dentro de las opciones en la discusión del equipo técnico. Sin embargo, por esa situación y además el otro punto son que en esta semana nosotros avanzamos mucho con los encamados,
que las dosis que nosotros recibimos solamente tenemos la percepción de los vacunatorios. No hay forma de que la población vea cómo vamos avanzando solamente en números. Las críticas siempre son muy importantes en cuanto al progreso en encamados. Estamos muy lentos, ampliamos el número de brigadas, pero esto también tenemos que atender y es por eso que esas dos situaciones, muchas personas que tenían deseo de vacunarse no las recibieron, representó un importante número para entablar otro compromiso y los encamados. ¿Cuántos más o menos están encamados y cuántos ya fueron vacunados? La cifra exacta no quiero decirte ahora porque esto se va agregando a medida que vamos bajando la edad. Exacto, pero son alrededor de 45% ya nosotros vacunamos en capital y en otras regiones llegamos ya a superar el 75%. Es una situación que hay que entender en cuanto a la logística de cada región. O sea, el 60% en capital, encamados, todavía no fueron Todavía no, y esa es la situación. Incluso muchos de que inscriptos como encamados, hoy ya recibieron la dosis porque se trasladaron hasta los vacunatorios, fueron acompañados seguro por las familias y recibieron y encontraron que esa fue una situación mucho más rápida que aguardar que llegue la brigada. O sea, el encamado que está, o los que tengan un familiar encamado que esté escuchando, si pueden movilizarle, es mejor que vayan nomás al vacunatorio. Sí, Lo totalmente. otro es un proceso muy lento. Totalmente. Y la otra dificultad que se genera, perdón para terminar eso, ¿verdad? Es, suponte que se vacunó con primera dosis un encamado y está esperando su segunda dosis, que también tiene cierto retardo. Entonces la familia decide llevarla a un vacunatorio y esa dosis estaba destinada para esta persona como encamado y va a ir a un vacunatorio donde no estaba previsto su llegada. O sea, todas esas cuestiones se tienen que ver y así como decís, insistir con la población que aquellos que realmente están encamados sean ellos los inscriptos para que la brigada pueda llegar a ellos. ¿Existe la posibilidad de que esta semana otra vez entren en pausa algunas regiones por la cantidad de personas inscriptas en esta franja? Porque las vacunas de COVAX llegan el jueves, el viernes, con suerte estarían, digamos, en otras regiones sanitarias ya distribuidas. Y si son 100.000 las vacunas que quedan, o 50.000 las vacunas que quedan, y la 100.000 y la cantidad de gente inscripta, puede darse otra vez eso, de, mandar a pausa algunas regiones. No, en el mejor de los casos, recuerdan aquellos días donde había muchísima concurrencia. Nosotros llegamos como pico máximo a 12.800 personas vacunadas en un día, con una preparación para esperar más. Con esta semana que arrancamos con más centros masivos de vacunación, sobre todo capital y central, estamos también aguardando, pero en esta semana no creo que haya pausa en ninguna región. Ya nosotros habíamos entregado, apenas llegó el lunes anterior, las dosis a las regiones con una provisión de la proyección y ayer de vuelta repasamos con todos los jefes PAI regionales cuál es el número de inscriptos no vacunados que representaría el objetivo. Entonces, no hay posibilidad en esta semana, aún siendo un 100% de asistencia que nunca se vio. Te quiero reiterar lo que te preguntaba Patricia, porque es una pregunta que se hacen muchos, Héctor. Sí. ¿Por qué este esquema de edad cuando, digamos, poca gente asiste? Si, por ejemplo, algunos ponen énfasis en esto, la gente que corre más riesgo es la gente que trabaja. Y ahí tenés, por ejemplo, vos gente, por decirte, de 45 hasta 55 años que tienen enfermedades de base o depende toda su familia de su trabajo y si ellos enferman, toda la familia queda sin cobertura, mientras que dicen la gente más grande, si se enferma es terrible, pero bueno, no depende toda una familia de ellos. O sea, hay como varios criterios, son argumentos razonables lo que te plantean. Sí, absolutamente. Esa situación, claro que es atendible en el momento de la discusión. La variante más importante o la variable más importante es la disponibilidad de vacunas y el número de inscriptos por cada franja etaria. ¿Por qué no bajamos ya directamente a 60? Porque realmente el número de inscriptos es mucho mayor y vamos a encontrarnos con una situación que podemos a mitad de semana no cumplir. Entonces,
Esto también hay que entender en el sentido de que hay toda una movilización de las familias para llevar a estas personas, por más de que muchas de ellas son itinerantes, son laburantes ya, pueden acercarse, pero implica, por ejemplo, suspender una jornada si son jornaleros o pedir permiso o una cuestión de incomodidad en ese momento, llega hasta a mitad de camino, no hay más vacunas, eso también nosotros tenemos que atender y ante la llegada de más vacunas ir evaluando bajar la edad. O sea, el peor escenario para usted es quedarse sin vacunas. En este momento sí, para todos. ¿Por qué? Porque es una situación que va a generar en este momento una situación de mucha incomodidad y dificultades para las familias que se movilizan, ¿verdad? Hay personas que cruzan literalmente regiones para llegar a otras para conseguir las vacunas y eso nosotros lo sabemos por el registro nominal, ¿verdad? ¿Y qué ustedes no manejan también, doctor, un registro de aquellas personas que no están encamadas, pero no tienen posibilidad de llegar hasta el vacunatorio? Porque muchos dicen, no, es que no nos queremos vacunar. O sea, yo conozco un vecino que no puede ir y yo no me quiero hacer responsable porque no sé en qué situación sanitaria se encuentra, si está con COVID, si no está con COVID, y nadie le hace caso. Entonces no tiene forma de llegar. Salud no tiene un registro de esa gente que no puede llegar a los vacunatorios, por ejemplo, que no están encamados, por ejemplo. Sí, ese registro es muy fácil con la población censada en las unidades de salud familiar, pero en población no censada representa un desafío y lo estamos encontrando, identificando a ese grupo de personas a través de la inscripción. Recordarán la encuesta que presentó Guillermo en la última conferencia de prensa, aquellas personas que no se vacunaron, un alto porcentaje no era porque no lo querían, sino que era porque no podían, porque le quedaba lejos y no necesariamente era encamado o no tenía quien lo movilice. Hoy detectamos a través incluso de los números y de esta encuesta que esto es real. Entonces, como dice la población, identificaron ya el problema. ¿Cuál va a ser la solución? Entonces, la solución es aumentar el número de brigadas, hablar con las comisiones vecinales que se están haciendo en muchas regiones. La dificultad mayor lo encontramos en capital y central. Esas son las regiones más densamente pobladas y de una situación de previsión y de planificación que no es igual en las otras regiones en cuanto a identificación de su población asignada. O sea, esto es muy importante. La mayoría de la gente que entró en la franja que debía ser inmunizada y no se vacunó, no es que no quisiera vacunarse, sino que sencillamente no pudo llegar hasta el lugar de la vacunación. Según la encuesta que presentó Guillermo en la conferencia, que una encuesta significativa que hizo Vigilancia de la Salud, encontró ese porcentaje y de acuerdo a eso comparamos el número de encamados como los que realmente migraron para acercarse, que no movilizó mucho el tablero, permaneció un grupo y después cuando las brigadas van y se acercan, corroboran realmente que no es que están en una situación absolutamente encamados, pero no hay quien los lleve, o están con un andador, ¿verdad? Claro. Que le dificulta la movilidad. Esas son situaciones que estamos viendo. Y otra vez, si matizamos eso con aquellas situaciones irregulares que se generaron, hay un temor de las brigadas también, si realmente o no son encamados, porque nosotros todo eso tenemos que evaluar la veracidad de esa condición. Llegan y se encuentran con una persona que no está encamada, pero era una persona que no tenía quien le lleve, por eso se anotaban como encamado. O tiene una muleta, por ejemplo. Exacto, y es válido igual que le pongan la vacuna a una sí, persona porque así, nosotros ¿verdad? lo que queremos es hacerle llegar, solo por eso repito, están tan temerosos los compañeros vacunadores después de todo lo que pasamos, lastimosamente es así. O sea, lo que pasa es que convengamos que no es lo mismo que vos te encuentres con alguien con una muleta que vos te encuentres con alguien con fuero, como era con Mirta Busín. No, absolutamente, pero me refiero... Ponete en el lugar, Luis, de ese vacunador. Ya está muy temeroso. Está sensible. Exacto. Está entonces sensible. Entonces se ciñe absolutamente en todo el protocolo. Pero Exacto. doctor, podrían modificar en esos casos, bueno, esta persona no está encamada, pero verificaron que no podía vacunarse, tenía una muleta, tenía problemas, qué sé yo, en el brazo y le costaba subir al bus con ese brazo roto, por ejemplo. O sea, ¿se puede modificar eso para que estos vacunadores, las personas que aplican la dosis, no tengan tanto miedo y vacunen a las personas adultos mayores? Sí, de hecho que hay muchísimas situaciones como la que relatas, que sí se vacunan y que nos comentan y que incluso en algunos se eleva un informe. O sea, nosotros lo que tenemos que es en este momento atender que esa persona reciba la vacuna, porque le corresponde por edad, entonces ya no hay ningún problema, incluso si no existe esta imposibilidad o no es
estrictamente encamado, ¿verdad? Sino que ese término encamado quedó muy pegado en todos, pero en realidad es una imposibilidad para movilizarse. Hay sectores muy sensibles que están pidiendo entrar como prioridad en la vacunación. Uno de ellos es el de los docentes que plantean y van a entregar mañana, nos decían, un comunicado al Ministerio de Salud, estar dentro de las prioridades para poder retornar a clases con toda la seguridad. Aunque no hay pruebas, digamos, de que se hayan dado los contagios en las aulas, ellos piden estar entre las prioridades. Eso, preguntarle cuándo entran dentro del plan, y también los familiares de pacientes con atrofia muscular espinal, que es una enfermedad degenerativa muy, muy grave. También presentaron una nota al Ministerio de Salud y están esperando respuesta. Sí, hay muchísimos pedidos, Fito, muchísimos pedidos. Nosotros recibimos y respondemos de una manera que tal vez desde el punto de vista de esas personas que solicitan hasta parece muy distante o muy frío. Hay una cuestión que tenemos que entender todos. El Plan Nacional de Vacunación aprobado el año pasado con resolución ministerial es un documento jurídico que tenemos que respetar. Y si hay modificaciones, nosotros tenemos que evaluar la razón, la justificación epidemiológica o justificaciones individuales a ser atendidas con un dictamen jurídico que nos ampare. ¿Por qué? Por la disponibilidad de vacunas. Entonces, la etapa 1 corresponde a profesionales de la salud y población mayor de 60 años. La etapa 2 corresponde principalmente a las personas con factores de riesgo o condición clínica que los hace vulnerables. Y dentro de esa etapa, ya finalizando, profesionales que ejercen actividad esencial para la comunidad. Y en la etapa 3, además de estos últimos que mencioné, la población en general mayor de 18 años, dice el Plan Nacional de Vacunación, con evidencia que ahora tenemos que en otros países ya se están vacunando incluso por encima de 12 años, ¿verdad? Entonces, si nosotros respetamos eso, tendríamos que terminar la etapa 1 y evaluar el inicio de la etapa 2. Hay personas con discapacidades que en el análisis individual corresponde que reciban. Hay personas con actividades esenciales que en el análisis individual corresponde que reciban, pero nosotros eso dentro del marco del Plan Nacional tenemos que ajustarlo, que sea realmente humano y científicamente comprobado y que no se aleje de eso. Por eso esto no está tallado en piedra. Esto le faculta al programa ampliado de inmunizaciones y al comité técnico asesor de que evalúe si es que considera. Y hay situaciones particulares que vivimos ya esta semana que pasamos en relación a lo que mencionas. Pero quiero aclarar bien lo del Plan Nacional de Vacunación. La población enfocada representa el 30%, creo que con ustedes hablamos en la semana, el 30% de la población. Para darle algunos datos, el porcentaje de pacientes internados en la terapia intensiva en nuestro país por COVID es 50% es de 60 y más, 20 a 25% es de 50 años y más, y ese 30% corresponde a edades menores que se reparten en un 15%. O sea, lo que digo es, 70% de los pacientes que están internados en las terapias intensivas son de 50 años y más. Claro. Si hablamos de mortalidad, el 70% corresponde a mayores de 60 años. Y un 15 a casi un 20% corresponde a mayores de 50 años. Y otra vez quedan los menores de esa edad en un porcentaje que se reparten que no alcanza un 12%. Claro, esto es clave porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué no empezamos a vacunar a la gente joven que es la que más se enferma? Pero es la que menos posibilidades tiene de morirse. En realidad, la mayor cantidad de gente que se muere sigue siendo la gente más grande. Correcto, Luis. Por ejemplo, es lo que pasa en Uruguay, que han tenido una vacunación mucho más importante, sin embargo, de una altísima tasa de mortalidad, porque la mayoría de su población es grande, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros. Correcto, entonces, del análisis particular de cada uno, nosotros podemos disputarnos una dosis, nosotros 4. Sin embargo, tenemos que evaluar para lo que es salud pública, lo que representaría la inversión de una vacuna versus la inversión del paciente en cuidados críticos y lo que representa eso. Entonces, como nunca antes la población, me tiene que tocar a mí la vacuna. Correcto. Porque yo soy más viejo, acá en la mesa. ¿Cuánto más? Claro, pero hay que evaluar también qué pérdida va a ser más significativa. Está así, yo creo que necesito la dosis yo. A ver, vamos a ir con Emilce, que está en el vacunatorio. Emi, te escuchamos, Emi.
Sí, aquí justamente cuando estábamos hablando con los adultos mayores llegó doña Matilde desesperada porque ella necesita, le dijeron, vení a un mes al vacunatorio, si cae domingo vení. Ella fue a Villa Lisa, ahí le dijeron, vaya Indre, ¿qué te dijeron en Villa Lisa? Y que no hay, mi dosis. Para ponerme la segunda dosis que no ¿De hay. qué? ¿Cuál es? ¿Y vos te aplicaste ahí la primera? Sí, la primera me apliqué ahí. Es la pareja, o sea, es la segunda dosis. Ahora la segunda dosis. ¿Pero de cuál, Emi? ¿Y qué te dijeron, señora? Y eso es lo que te digo, me dijeron que no hay. ¿Qué vacuna te pusiste? ¿La El Covaxin? Coacid. Covaxin. Me voy a mostrar acá, dice. Coacid. Tendría Y que bueno, tener vos ya la viniste dosis. para ver si podían acá Sí. en el Fernando Lamora. Sí, porque mi vecina vio tiene, ¿cómo te iba a decir? Ella tiene internet, entonces le digo que pregunte un poco si es que no. Y ella preguntó, dice acá, y que había algo así. Entonces, vine otra vez para ver. Donde ella se Señora, vos aplicó, estás Emi, sola, ¿cómo fue para que vengas acá? Y Sí, Luis, mi vecina. te no, escucho, solamente Luis. para, si puede mostrar su libretita, ¿dónde se aplicó? Porque ahí le tenían que decir dónde se tenía que aplicar la segunda dosis. Muestra tu billete, tú. Sí, Sí, es lo que decía antes Luis. Ella de Villa Elisa se aplicó hace un mes la Covaxin, mi doña. Y hoy ella fue otra vez a Villa Elisa y ahí le dijeron que no hay la vacuna, No. Covaxin. No hay. Entonces ella pagó taxi, está sola, el taxi ahora le está esperando y acá vino a preguntar si hay una segunda dosis, que es la dosis pareja, como conocen. En realidad tendría que haber estado en Villa Elisa Entonces- la segunda dosis, porque al aplicarse ella ahí, ellos ya dejan en reserva la segunda dosis que se tenía que aplicar al mes. ¿Verdad? ¿Es así, Héctor? Sí. ¿Qué te dijo ahí el doctor? Y justamente lo que te estoy diciendo, que no hay. Y le dije yo, ¿por qué entonces cuando me pusieron una dosis me dijeron, aunque cae domingo igual hay que volver, señora? Y entonces yo me fui y no pasa nada. Acá, No hay. Acá Ya Milce está está Héctor Castro, el del Paile, a ver qué le dice él al respecto de lo que está planteando la señora. Héctor. Sí, en realidad es como dice la señora, donde recibió la primera dosis debe recibir la segunda, porque la disposición es de justamente eso, donde recibe la primera debe recibir la segunda. Lo que pudo haber ocurrido es que la segunda dosis en muchos vacunatorios se instalan en los días hábiles. Pero si a la señora le llegó la información y que le dijo el vacunador que tiene que venir aunque caiga domingo, entonces se tiene que ir en el vacunatorio donde le dijeron, y incluso a los compañeros que dan esa información hay que tener en cuenta este tipo de situación, ¿verdad? Por eso es que desde el principio se mencionó segunda dosis en días hábiles. Si es que van a habilitar segunda dosis en un centro masivo como este, entonces que se haga una comunicación clara, ¿verdad? Porque ocurre esta situación. ¿Qué tiene que hacer la señora ahora? Y en este momento tendría que ir al hospital en Villa Elisa, porque se tiene que evaluar. Seguramente la disponibilidad que tienen no es para segunda dosis y no quieren tocar lo que corresponde a segunda dosis. Pero ella estuvo en Villa Elisa y ahí Claro. le enviaron acá. No, ahí le dijeron ahí, doctor. Y entonces tenemos que ver para que eso es en Fernando de la Mora. Imagínate, en Fernando de la Mora puede Sí. usar una segunda dosis de otra persona. Ese es el riesgo que tenemos. Ahí la Covaxin, Emi, ¿dónde vos estás? Hay que solucionar eso ahí. Sí, hay Covaxin, Miren, hay bueno, AstraZeneca. no hay Eso es lo que gente le casi. preguntaba a la licenciada. Me dice ella, si me autorizan, yo voy a aplicar, le dice ella. Por eso estaba tratando de hablar con la directora del hospital de Villa Elisa, también saber qué pasó, porque generalmente en el momento de la aplicación a lo mejor no hay gente, o sea, es lo que más o menos están conjeturando aquí, pero la explicación más directa la puede dar seguro la directora del hospital de Villa Elisa de por qué allí le dijeron a la señora Matilde que no había Covaxin para aplicarle la segunda dosis. Hoy se cumple un mes que ella tenía que hacerse la vacunación y no hay. Y ahora lo que me está diciendo ella es que quiere que le digan bien, porque ya gastó 100.000 guaraníes. Fue a Villa Elisa, pagó taxi, vino otra vez acá a Fernando para ver si podía Hay que conseguir la solucionar ahí. vacuna, porque ella dice que hoy sí o sí le dijeron que se tiene que aplicar. Claro, 100.000 guaraníes ya gastó y ella es sola. Claro, deberían solucionarle en tal caso ahí, si tienen la Covaxin Sí. y no están llegando en este momento, o sea, les va a sobrar dosis, deberían aplicarle ahí la segunda dosis, Héctor, ¿no? Sí, por todo lo que está relatando la señora, ya tenemos que solucionar esa situación y aplicarla ahí en Fernando de la Mora. Voy a Doctor. comunicarme con ellos para Sí. que se pueda hacer eso.
Y que la señora aguarde ahí, claro, por favor. que aguarde ahí, Emi, que aguarde la señora. Sí, que aguarde ahí y Héctor se va a comunicar con la directora ahí del hospital para que le apliquen ahí la segunda, como corresponde, si están sobrando las vacunas. ¿Quedamos así? Sí, y aquí, permiso, Sí. un ratito, doña Matilde, vamos a ver si podemos hablar con Magali. Voy a pasar, porque... ¿Qué tal, licenciada? Sí, buen día. Bueno, ¿hay posibilidad? ¿Hay Covaxin aquí? Sí tenemos la vacuna Covaxin, sí. Y si hay posibilidad de que se le aplique porque ella Si yo necesita. recibo autorización, le vamos a poder hacer, pero necesito autorización de mi director para eso. El director del PAI está en los estudios director de del la... hospital. Sí, y de la lupa. Y está diciendo que... hay Claro, que pero se va a solucionar comunicar eso. con el Vamos a director solucionar ahí, si él Emi. autoriza sin ningún problema. Bueno, vamos a hacer nosotros, muchas gracias. el doctor se va a comunicar seguramente para hacer trámite, no lo vamos a hacer No, tampoco no, vamos a por saltar televisión, ¿verdad? Claro. la cadena de mando Que ahí. aguarde Pero está ahí la bien, señora. está bien para que la gente Sí. vea, claro. Está bien también que Que- cómo procura Emi, ¿verdad? Sí, que aguarde ahí la señora, Emi, ¿sí? Le decimos, Dale, gracias, Emi, muchas gracias. La señora Bueno, Matilde, Pero está doctor, sí, vacío, por ahí. mira el vacunatorio está vacío. Sí. No, claro, yo entiendo también. Lo No. que pasa es que todos tienen Claro. una regla, porque si no, después le vacunaron a quien no correspondía. sí, claro. Ese es el problema, ¿verdad? Pero También. Luis, No me pasa refiero- porque en Villaliza no hay la segunda dosis, Sí. pobre la señora. Sí, pero en ¿sabes Villaliza qué está el real pasa? problema, no hay. No, pero ¿verdad? ¿sabes qué pasa, Patricia? Yo recuerdo, se dijo para la segunda dosis días hábiles. Sí. No eran domingo, eran días hábiles. ahí está la placa Para la justamente. señora no tiene por qué tener la precisión Claro. esa, ¿verdad? La gente se confunde. Exacto. Doctor, en algún momento se va a mover este tema de días hábiles, porque la gente dice, estamos en pandemia, la gente necesita vacunarse. ¿Por qué hacemos un horario de oficina cuando en realidad esto debería ser todos los días, de lunes a lunes, por ahí? Sí, ¿En algún sí. momento cambiaría eso? No, absolutamente, pero la segunda dosis, que quiero insistir en eso, recuerden que viene en un frasco de 10 dosis. Y no es que yo, al usar yo una dosis en una persona que no estaba asignada como segunda dosis para mi vacunatorio, le estoy sacando la segunda dosis a otro que sí estaba asignado. Son diferentes primera y segunda dosis. No, no, son iguales, pero el número de que nosotros disponemos entonces es acorde a lo Claro, que están recibiendo. claro. Entonces por eso parece burocrático, pero tiene un sentido técnico en Se ese. trató de que la gente que iba a tener segunda dosis vayan todos entre semana para no descartar vacunas, digamos. Exacto, pero sí, claro que sí, Patricia. De hecho que desde esto que vamos a empezar ahora, ya se va a generar una jornada continua en todos los vacunatorios. O sea, ¿cambiarían los horarios a partir del lunes? Sí, nosotros vamos a evaluar eso. Sí. E incluso ya en algunos vacunatorios ya se fue ampliando. Secretaría Nacional de Deportes se va hasta las 10 de la noche, pero Correcto. seguimos todavía con el tema del día hábil los domingos, por ejemplo. Sí, no. Ahora que vamos a empezar con un grueso de población y que van llegando las vacunas, entonces obviamente no podemos parar, ¿verdad? Hubo algunas quejas en las redes por la falta de comunicación de las vacunaciones en shoppings que iniciaron ayer, creo. Sí. Y En eso se va a ampliar a distintos centros comerciales, a otros shoppings. Sí, hay los shopping que ahora nos están apoyando en la vacunación contra influenza, también nos están apoyando en la vacunación contra el COVID, que es el Mariscal Shopping y el Shopping del Sol. Estamos ahora hablando también como para que se pueda habilitar en la próxima semana en la modalidad Autovac y en el también peatonal, ¿verdad? Entonces, tratando de darle otra oportunidad de acceso a las personas que están en Capital. Para cerrar, dos cuestiones, Héctor. Uno, ¿se está acercando la gente que se tiene que aplicar la segunda dosis? Se está acercando, así como la Como la señora. señora. Sí, se está Está acercando. Y nosotros estamos por encima de 75.000, alcanzando ya el grupo con 2 dosis, que es muy importante, sobre todo por la experiencia que ya estamos viviendo como real de lo que ocurre con los profesionales de la salud, el impacto que está teniendo altamente positivo. Entonces le aliento a todas las personas. La preocupación de me corresponde al mes, ese es el intervalo mínimo. Si nosotros unos días postergamos o la persona no puede ir por alguna, que no se angustie, que eso no pasa nada, no va a disminuir la eficacia. Obviamente si eso lo va retardando o incluso no lo recibe, esa primera dosis tiene su tiempo y después la inmunidad empieza a caer. La segunda dosis lo que hace es, le da un booster y le da sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Y si nos dice en la fecha, en la tarjetita, el certificado de vacunación,
cuándo le tiene que tocar la segunda dosis. No ponen fecha, ¿verdad? Nos pasó a Sí, nosotros, por ejemplo, con sí. mamá, no tiene fecha. Y le dijeron entre 1 a 3 meses y nos quedamos medio confundidos. O sea, ¿cómo sabemos cuándo debemos ir? Porque hay ¿Cuál es otra gente que está AstraZeneca? atrás. No, la rusa, la Sputnik. La Sputnik Sputnik. la Sputnik en el de 18, del 18 de mayo, cuando arrancamos con este componente 1, Sí. ya recordarán que la agencia de Gamaleya y Argentina, México, Bolivia y ahora nosotros 3 meses. extendemos a 3 meses Sí. el intervalo. Ahora ya es 3 meses. O sea, Sí. uno Más debe ir, no hace eficiente. falta que Sí. esté escrito ahí. Uno hace el cálculo de más o menos 3 meses, entre 1 a 3 meses y va a aprobar o cómo. Sí, cómo sería? debería estar escrito Ya. realmente. Si no está Esto escrito no es está que hacemos los anuncios para aquellos que se vacunaron. No sé si recuerdan esos calendarios que hicimos, Ah. que también se prestó para confusión, pero la idea es que las personas que hayan recibido la Sputnik, la segunda dosis van a recibir 90 días. La que reciben Covaxin, el intervalo mínimo es de 4 semanas, o sea, un mes. Las que reciben AstraZeneca es entre 8 a 12 semanas. ¿Eso por qué ponemos entre 8 a 12 semanas? Porque depende de la caducidad de la vacuna. O sea, uno se tiene que comunicar con la gente para pedir. La gente nomás ya tiene que acudir a los vacunatorios. Exacto. Hay gente que espera llamada, ¿cómo hago? Tiene que ir nada más. Exacto, no. Llegó su periodo y se va. Exacto. Ok. Y lo último, hasta el momento estamos recibiendo como a cuentagotas las vacunas. Esto va a cambiar después, es decir, no digo inmediato, pero ponerle que en el segundo semestre del año ya van a ser partidas más importantes. Porque si no, o sea, ahora tenemos la población que es minoritaria, pero cuando entremos en la franja de 50 para arriba, ya ni hablemos de 50 para abajo. Sí, en mediados de... Bueno, en realidad empezamos a recibir ahora la próxima semana, fines de esta semana, inicios de la siguiente, ya un número importante de vacunas, y en el correr de los días del mes de junio, finalizado el mismo, vamos a tener más, y en julio incluso hay una importante cantidad de plataformas que no la habíamos tenido y que sí está previsto su llegada, y nosotros estamos en la preparación logística ante la llegada de estas vacunas que realmente... Las que requieren 70 grados bajo cero. Las que requieren una cadena de frío diferente, ¿verdad? Esa va a venir una partida grande. Sí. En julio. Sí, y va a ser una provisión continua. Ah. Y Porque ellos son los más regulares en la región, Correcto. De la provisión de vacunas. Correcto, sí. Esa tranquilidad nos da, y nosotros también, de acuerdo a eso, estamos evaluando que van a tener información a medida que se vaya ya concretando todo eso, centros masivos, pero importantes centros masivos, para que esto se pueda incluso... Generalizar más rápido. Pero exacto. A partir de julio sería entonces. Exacto, fines de junio, inicios de julio es lo que nosotros estamos Ahí previendo. tendríamos una vacunación masiva. Exacto, sí. A ver, Emi, hay otro caso, parece que Emi, Para ¿verdad? mostrar la tele. Emi, te escuchamos. Sí, don Tomás, se había aplicado la primera dosis de Covaxin en otro puesto de vacunación. Le enviaron allá en Itagua. Y hoy viene él a preguntar, está a 2 cuadras acá de Fernando de la Mora, del vacunatorio del Polideportivo. Tenés que volver a Itagua, señor. Ya sé, ahora resulta que para vacunarse están proponiendo, están haciendo para que se vacune uno todo lo que uno pueda, pero resulta que le mandan la loma del Quinoto. ¿Qué chiste es eso? La gente del ministerio no. Ahora yo necesito vacunarme acá porque mi señora está en cama. Ella es una enferma y yo solo con mi señora. ¿Y yo qué hago? Yo me voy a Itagua. Y en Itagua no se vacuna hoy. Dice, ¿qué? Hoy tampoco se vacuna. Dice, no se vacuna los domingos. Dice. Hoy cerca de acá. Acá a 2 cuadras vivo. Pedro Yeto y Río Ibané. Pero lo que pasa es que te vacunaste en Itagua, pues. Y ya sé, mi hija, 200.000 veces me ¿Qué dijiste. pasa con la licenciada? Pues la licenciada no te va a poder aplicar. Y bueno, y yo no me vacuno entonces. Sencillamente no me vacuno, no me voy a poder ir. Pues. Bueno, ¿Qué voy a hacer? Pero además, segunda Y dosis hoy no se va a poder tampoco vacunar en me ningún puedo. lugar hoy. claro, es que ese es el punto, ¿verdad? Bueno, gracias, Emi, gracias, Emi. Vamos a aclarar otra vez, porque en realidad está en la comunicación, ¿verdad? Pero evidentemente hay que seguir insistiendo. Los fines, solamente entre semanas se aplica la segunda dosis, dice, es el comunicado. Y segundo, tenés que ir en donde ya te vacunado. Sí, tiene razón el señor, le mandaron a la loma del Quinoto. A Pero mucha tenía gente que le ver con pasó. la primera planificación eso, Ya ¿verdad? sé, pero bueno, no se pueden cambiar las reglas ahora también, ¿verdad? Pero ahí está claro
La segunda dosis se aplica entre semanas, días hábiles, no los fines de semana ni feriados. Solo que evidentemente la comunicación es pobre, no basta con poner en un Y slide la acá organización también, Luis, es pobre. La organización de enviarle a alguien que está a 2 cuadras de Fernando y le envían a Itagua, eso también está mal, ¿verdad? Está mal planeado, doctor, ¿verdad? Sí, no sé por qué tuvo que acudir a un vacunatorio tan lejano a su domicilio, porque en un principio recordarán ustedes que el agendamiento habíamos pospuesto y era el vacunatorio más próximo a tu domicilio con terminación de número de cédula. No sé por qué el señor tuvo que ir hasta allá. Lamentamos estas situaciones así particulares, pero coincido también que esto es muy importante, sobre todo por la organización que representa disponer de vacunas que están en frascos de multidosis, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que irnos porque nos queda muchísimo tema todavía pendiente, pero bueno, Héctor, creo que ha sido muy importante acercar esta información que da última, me parece que es la que genera más esperanza, ¿verdad? Que a partir de julio realmente podamos tener una vacunación masiva. Porque esto es, digamos, el gran drama, hay que decirlo, es la falta de vacuna. Si podemos empezar masivamente a partir de julio, eso sería realmente fantástico. Claro, muchos problemas se van a diluir si hay una disponibilidad importante y lo que nosotros tratamos de hacer es que las vacunas que tenemos lleguen a las personas que realmente en este momento de la situación epidemiológica puede representar un alivio para estas familias y también para los servicios de salud. Las vacunas son una inversión, como nunca antes se está demostrado. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias.